Llegaron varios más. Para que queden bien conectados antes de partir la clase. Ya. Buenos días a todos, a todes, todas. Hoy día vamos a hablar de semejanza. Semejanza es una materia que se centra en ver qué polígonos se parecen entre ellos. ¿Y a qué nos referimos con que se parecen entre ellos? Es que sean una versión escalada de uno mismo. Así para darle el ejemplo así más claro que nada, imagínense yo dibujo este triángulo cualquiera. Tiene que estar cerrado, ¿no? Ahí está, este triángulo cualquiera, ¿no? Llamémoslo el triángulo A, ¿no? Un triángulo semejante a él sería si yo copio este triángulo, lo pego acá al lado y lo vuelvo más grande. Va a mantener como las mismas proporciones, los mismos ángulos, eso todo eso es importante, los mismos ángulos y las mismas proporciones respecto a sus lados. Es como una versión escalada de mi figura. Llamemos este triángulo B. Estas dos figuras entre ellas son semejantes, que por lo general se simboliza con este símbolo de acá, semejanza. Eso es, grosso modo, lo que vamos a ver hoy día, pero ahora vamos a ver con fórmulas, cómo encontrar cuál es como la razón de semejanza y cómo después poder calcular cuánto valen ciertas propiedades de nuestras figuras semejantes y criterios de semejanza, que es como, si sé qué tantas cosas necesito saber sobre mis dos figuras para determinar que son iguales. Entonces partamos por lo más sencillo, que son las semejanzas de triángulos. Esto de alguna manera, y como a mí me gusta visualizarlo, se basa mucho en tales, se parece muchísimo, porque es como que yo acá, por ejemplo, dibujo por encima este triángulo para que me quede igualito, me quede lo más parecido posible, ¿no? Es como que yo pudiese tirar el triángulo para acá adentro, y finalmente estas relaciones que aparecen son lo mismo que vimos en tales, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que el lado de abajo, en este caso, digamos que si orientamos las dos figuras para que queden como iguales respecto a dónde apuntan sus lados. Es decir, si este es el lado que es como el equivalente a este lado, ambos tienen que estar abajo. A eso me refiero con el lado de abajo. Sería que el lado AB partido en el lado PQ tiene que ser igual a... Voy a poner con colores para que quede más claro. El lado AB tiene que ser igual, el lado AB partido en PQ tiene que ser igual al lado CD partido en RQ, que tiene que ser igual al lado AC partido en PR, que finalmente eso es lo que nos está indicando esta fórmula de acá. Se respetan las proporciones, igualito a tales. El lado igual sobre el lado, como por decir, los lados que se comportan iguales, es decir, si es que yo agarro este triángulo y lo meto acá adentro, me quedan iguales. O sea, como, se ve como que es una proporción. Bueno, estas dos rectas de acá son paralelas entre ellas, la verde, la roja y la azul y la azul. Bueno, eso. En triángulos tenemos esto, que es básicamente muy parecido a tales. Luego veamos los criterios. ¿Qué tanta información necesito yo saber para estar seguro que ambas figuras son semejantes? Tenemos el criterio ángulo-ángulo. Si es que yo tengo dos triángulos cualquiera, voy a dar dibujarlo lo más bien posible. Si yo sé que, por ejemplo, este triángulo acá tiene un lado de 60 grados y este lado de 30, si yo tengo uno mucho más grande, pero que también tiene acá 60 grados y 30 grados acá, yo sé que estos dos triángulos de acá son semejantes entre ellos. Es decir, este de acá es una cierta cantidad de veces como multiplicado el más chiquitito. O sea, yo tengo que multiplicar una cierta cantidad de veces el más chiquitito para obtener el más grande. Que acá se puede ver expresado matemáticamente. Finalmente, si es que yo sé que el ángulo CAB es igual al ángulo PRQ y que el ángulo CBA es igual al ángulo RQP, yo sé que son semejantes. ¿Ya? Ese es nuestro primer criterio de semejanza. Luego tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Eso quiere decir
Si es que yo tengo, por ejemplo, el triángulo de acá. Vamos a decir el triángulo con lado 2, 3 y con un ángulo de 60 grados. Y después yo tengo un triángulo con lados tun, tun, 4, 6 y 60 grados. Yo puedo decir que son semejantes. El criterio lado, ángulo, lado me pide que haya dos lados que sean proporcionales entre ellos, es decir, que multiplicados por un mismo número, en este caso por 2, me den los dos lados que, son acá, que están acá al otro lado, y que tengan el mismo ángulo. Esto se expresa matemáticamente, como lo pueden ver acá, que yo tenga el lado, por ejemplo, CA igual a B y AB igual a C, y que en el triángulo que yo digo que es semejante, tiene que ser K veces este mismo lado y K veces este mismo lado. Tiene que ser la misma constante de proporcionalidad. Sí, eso. Por ahora, ¿alguna duda sobre algún criterio o lo que expliqué hasta el principio? ¿O todos van bien por ahora? ¿Todo bien? Excelente. Sigamos con el criterio lado, 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 o LLL. El criterio lado, lado, lado es muy parecido al anterior, solo que ahora en vez de un ángulo, necesitamos todos los lados. Y es básicamente lo mismo. Si yo tuviera un triángulo, digamos el triángulo 3, 4, 5, yo sé que si tengo el triángulo 6, 8, 10 es semejante, ya que es dos veces cada uno de sus lados. Es dos veces 3 que es 6, dos veces 4 que es 8 y dos veces 5 que es 10. Entonces, bajo el criterio LLL, lado, 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 yo sé que mis dos triángulos son semejantes. Y el último criterio que vamos a ver hoy día es el criterio lado, lado, ángulo más grande. Que básicamente si yo sé que tengo, si conozco el ángulo más grande y conozco el lado adyacente y el opuesto al ángulo, puedo determinar que son semejantes. En este caso, para un ejemplo bien concreto, si es que yo tengo el triángulo, si yo tengo el triángulo, eso que se vea, ya que sea como bien evidente que es el ángulo más grande. Por ejemplo, en este caso, que el ángulo, no sé, debe ser 110, ¿no? Que sí o sí es el ángulo más grande. Y yo sé que eh, este lado de acá mide 5 y este lado de acá mide 10. Si yo tengo un triángulo así, también tiene acá 110 grados de ángulo y acá tengo 10 y 20. Yo puedo saber que estos dos triángulos de acá son semejantes. Esto no sería el caso si, por ejemplo, tuviese un triángulo así más pequeñito, que por ejemplo acá tiene un ángulo bien pequeño, digamos, no sé, 40 grados, y vamos a una versión un poco más grande, pero con el mismo ángulo acá de 40 grados. Si acá yo tuviera 5 y 10 y acá tuviera 10 y 20, yo no puedo asegurar que estos dos triángulos de acá sean semejantes entre ellos. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Tengo que estar seguro que es el ángulo, chuta, que es el ángulo más grande. Déjalo por acá. Perfecto. Veamos el corolario 1, que es lo que básicamente lo que le explicaba antes con el teorema de Tales. Todo segmento paralelo a un lado del triángulo forma un triángulo semejante al original. Es decir, yo puedo, voy a pintarlo en rojo para que se vea bien. Ahora que dibujé este segmento de que es paralelo a la base, o en verdad a la base, puede ser paralelo a cualquier lado, yo puedo sacar este triángulo de acá. Yo sé que este triángulo de acá, este triángulo de acá es semejante con este triángulo de acá. Eso es lo que me está diciendo. Y es un poco la idea principal que les di con Tales. Ahora, corolario 2. Si se traza en el interior de un triángulo ABC un segmento D que no es paralelo al lado B, de tal forma que los ángulos, digamos no opuestos, pero claro, sí, opuestos, o sea, del lado contrario por lo menos, son iguales, entonces son semejantes. Y esto
se debe a una cosa bien sencilla, que es que si es que yo tengo este triángulo acá, para que vean un poco de dónde sale esta fórmula, o sea, no esta fórmula, esta regla, es que si yo, digamos, reflejara según un espejo esto, no sé si puedo, no, parece que no puedo reflejarlo. Bueno, pero si yo pudiera reflejarlo, se va a tratar de dibujarlo reflejado, ¿no? Como así un poco, así se vería más o menos reflejado. Si yo los cambio, bueno, no me quedó muy bien, pero la idea es que hubiera quedado paralelo a la base. Así debería haber quedado el triángulo si yo lo reflejaba. Queda paralelo a la base porque va a tener este... Voy a correr esto de nuevo acá, voy a correr después. Tendría como este mismo ángulo respecto a este lado, se hubiera quedado chuta, con mismo ángulo. Hubiera tenido este ángulo de acá, se hubiera pasado a este lado de acá y hubiera tenido mismo ángulo respecto a una misma recta, y por lo que vimos antes, si dos rectas tienen el mismo ángulo respecto a una misma recta, es porque son paralelas entre ellas. Pero si es que no quieren aprendérselo por lógica y se lo aprenden de memoria, lo que necesitan saber es que si es que el ángulo es opuesto, o sea, si es que el ángulo del lado contrario respecto a una base que estamos viendo, estos dos triángulos de acá son semejantes entre ellos. Pero es como una, digamos que de alguna manera están reflejados el uno respecto al otro, como el espejo del uno al otro. Ya. Sigamos. Corolario 3. Chuta. Si prolongo los lados de un triángulo, el triángulo que se forma con las prolongaciones y con un lado paralelo a la base también también es semejante. Y esto también de nuevo es porque podemos como abstraernos a tales, como siempre. O sea, en este caso es, si tenemos este triángulo de acá, si es que yo me prolongo acá y dibujo una recta paralela a la base, para que me quede lo más bonito posible. Si yo agarrara este triángulo de acá y al igual que en el caso anterior lo reflejara, o sea, hiciera como su espejo, si pudiera hacer su espejo, lo podría poner acá abajo y quedaría paralelo a la base y sería como tales de nuevo. Eso. Así que eso, si es que nosotros prolongamos un triángulo y el lado es paralelo a la base, o paralelo al lado, digamos, por donde no estamos prolongando el triángulo que se forma con esta extensión de acá es similar al triángulo original. Entonces veamos un ejemplo de cómo se aplica esto. Si a mí me dicen que tengo este triángulo y me dicen que AC mide X, me dicen que CD mide X más 10, me dicen que BC este lado acá, mide X menos 1 y que S mide X más 7. Preguntan, ¿cuánto mide S? ¿Cuál es el valor numérico de S? Como yo sé que estos son semejantes, ambos, y que sé que, digamos que como que los lados opuestos son semejantes entre ellos, es decir, este lado acá es semejante con este, y este lado acá es semejante con este. Si no escribí algo mal, eh, CD, DC, S, ¿no? Eh, ya creo que esto es lo que me hablaba el chelo de que había un error en la pauta. Yo supongo que lo que debería haber dicho el enunciado es que, no, lo que pasa es que yo tampoco sé leer, ¿no? Es AC el que es X y no AB. Ahí está, todo el problema solucionado.
Entonces, como yo sé que son semejantes, tengo que AC dividido en CD tiene que ser igual, es decir, estos lados como prolongados el uno del otro, ha de ser igual a estos dos lados acá, el uno sobre el otro, las prolongaciones de cada uno. Tiene que ser igual a CB partido en, en S. Eso es, S. Así si le ponemos sus valores numéricos que encontramos, o sea, no numéricos, pero como en función de X, quedamos con X dividido X más 10, tiene que ser igual a X menos 1 dividido X más 7. Y ahora el trabajo es despejar X. Quedamos con que X por X más 7 es igual a X menos 1 por X más 10. Lo único que hice acá fue, digamos que multipliqué por esto a ambos lados y multipliqué por esto a ambos lados, para como tirar todos los X para arriba. Y después de eso nos queda una ecuación cuadrática. Nos queda x cuadrado más 7x es igual a x cuadrado menos x más 10x menos, menos x menos 10. Ahora tratar de tirarlo todo a la izquierda, pero no me queda cuadrática. Se me eliminan los x cuadrados. Se me eliminan este con este. Tengo que sumar bueno, si simplifico esto acá, me queda 9x. Y tengo que restarlo a ambos lados, o sea que me queda 7x menos 9x, que es igual a menos 10, que sí, voy a continuar cálculo acá abajo porque me quedé sin espacio, menos 2x, porque 7 menos 9 es menos 2, tiene que ser igual a menos 10, por lo cual me queda que x es igual a 5. Si ya encontramos el valor de x, pero a mí me preguntaban, y muy importante, S. Y yo sé que S es igual a x más 7. Y como nosotros ya determinamos que x es 5, tenemos que hacer 5 más 7, 12. Y ahí está el resultado del ejercicio. ¿Alguna duda de cómo realicé el ejercicio? ¿O de todo lo que hemos visto hasta ahora? No, ¿todo bien? Excelente. Ahora vamos a ver, sabiendo, digamos, cuánto es como Profe, ¿sí? ¿se puede usar el truco de la Z? ¿Te refieres a la Z de Zapata? No sé, sí. ¿Esta es la de los ángulos, dices tú? Sí. O sea, sí, pero en este ejercicio como que no nos aporta mucha información, porque como finalmente lo que yo quiero saber tiene que ver con los tamaños de mis lados, y esto solo me está dando información sobre los ángulos. Entonces, de alguna manera, Ay, como que no nos serviría tanto. Te serviría si es que tú quieres como que finalmente imaginártelo esto en formato tales, como que tú sabiendo que esto es el ángulo, puedes redibujar este problema como el triángulo A, B y C, y puedes dibujar como el punto E acá y el punto D acá, acá paralelo, y entonces que esto mide x más 7, esto mide x más 10, no, incluso creo que por construcción los lados de acá arriba son más grandes. O sea, en verdad, sería complicarte mucho ocupar eso. Yo creo que acá simplemente hay que ocupar las fórmulas de semejanza. La z acá no nos hubiera aportado tanto más. Perfecto. Ahora veamos la relación entre la semejanza, área y perímetro. Es decir, si yo conozco cuánto es esta proporción entre mis lados, ¿puedo saber más cosas sobre estos? Entonces veamos el primer teorema.
el primer teorema me indica que si yo conozco el perímetro de una de las dos figuras, por ejemplo, yo conozco el perímetro del triángulo ABC, solo como recordatorio de la clase pasada, el perímetro es cuánto mide el contorno de mi figura el- la suma de todos los lados de mi figura. Eso es básicamente mi contorno. O sea, mi perímetro, perdón. Eso es. Si yo conozco cuánto vale mi perímetro de ABC y lo divido por el perímetro de RPQ, es lo mismo que hacer el lado AB partido en el lado PQ. Y bueno, ojo con que el lado AB y el lado PQ son como estos lados equivalentes, porque yo sé que estas dos figuras de acá son semejantes entre ellas, ¿no? RPQ y, o sea, ABC, perdón, y PQR son semejantes. De hecho, voy a aprovechar de tirarles este tip, que es importante. Cuando en un ejercicio les dicen, por ejemplo, que ABC es semejante con PQR, es importante fijarse que el, podemos de alguna manera saber cuáles son los lados que son semejantes entre ellos. En este caso yo sé que el lado AB es semejante con el PQ, el lado BC es semejante con el QR y el lado CA es semejante con el RP. Eso creo que es bien importante, como que hay que tener claro con qué lado se hace fracción. Son como, son los lados semejantes, en verdad, son como los lados que son análogos al uno en el otro triángulo, o en la otra figura, en verdad. Entonces, eso es finalmente, como que la proporción entre un triángulo y el otro es la misma proporción que entre un perímetro del triángulo y el perímetro del otro triángulo. Y bueno, y eso para cualquiera de de los tres lados que son similares, es decir, BC partido en QR también, o AC partido en PR. Eso sería. Entonces, como digamos un poco cuál es la utilidad de esto, es que si yo, por ejemplo, sé que el perímetro del triángulo ABC es igual a 5 y yo sé que la razón entre AB y PQ, es decir, como la razón no, a ver, homotética, porque también lo hemos visto, pero la razón de semejanza es, digamos, 2, es decir, el triángulo AB es dos veces, o sea, el lado AB es dos veces el lado PQ. Yo sé que PABC, el perímetro de ABC partido del perímetro de PQR, perímetro de PQ y R, ha de ser igual a 2 también. Pero como yo sé que el perímetro de ABC vale 5, yo puedo reemplazar esto de acá arriba por el valor que sabemos, que es 5, y con esto yo puedo determinar, sin ni siquiera ver el otro triángulo, cuánto vale su perímetro. Y podemos determinar que el perímetro de PQR es igual a 5 dividido en 2 o 2,5. Esto es como un poco un ejemplo de cómo se aplica esto. Para el que no le quedó claro qué fue lo que hice acá, como los cálculos, simplemente multipliqué por el perímetro PQR a ambos lados, aquí me quedo acá P de PQR y P de PQR, se eliminaron estos dos y me quedo acá, y después dividí por 2 por acá, y ahí me quedó el PQR igual a 5 medios, que es igual a 2,5. Perfecto. ¿Alguna duda con nuestro primer teorema? ¿O todo claro? Todo claro, excelente. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver un teorema similar, pero ahora tiene que ver con las áreas. Que la área habíamos dicho que es como es que tanto mide como este relleno de acá, como todo lo que encierra el perímetro de mi figura. Entonces, si yo comparo, y gráficamente, voy a escribirlo porque está escrito acá abajo. Si yo comparo el área de dos triángulos similares, sean estos triángulos ABC y PQR, la fracción entre el área del uno y el área del otro es lo mismo que la fracción entre sus lados, pero esta vez al cuadrado. Es el cuadrado de mi proporción de semejanza, digamos. Si,
así como en términos más coloquiales o como quizás más sencillo de entender, si un triángulo es dos veces más grande, es decir, todos sus lados miden el doble que el otro triángulo, ambos semejantes obviamente, su área o su superficie, como quieran llamarle, no es dos veces más grande, es cuatro veces más grande. Si vemos esto con números, si este lado, por ejemplo, midiera 2, si este lado midiera 2, este midiera 4 y este midiera, no sé, 3, y acá midiera 4, 8 y 6, digamos que no, voy a calcular, pero imaginémonos que el área acá adentro mide, no sé, 10, mide 10 centímetros cuadrados. Entonces, centímetro, centímetro y centímetro. Acá también, centímetro, centímetro y centímetro. Yo solo con esto puedo saber que en verdad el área de acá mide 40 centímetros cuadrados. Porque yo sé que la relación entre los lados de acá es por 2, entre acá y acá también, perdón, entre acá y acá es por 2 también, y entre acá y acá es por 2, por lo tanto son semejantes y con una razón de semejanza, digamos, de 2, por lo cual si el área de este era 10, el área de este es 4 veces, es 2 al cuadrado veces el área de este. Y si nos vamos al perímetro, que fue lo que vimos antes, lo podemos verificar incluso, pero yo calculo el perímetro de esto, que es 3 más 4 más 2, que es 9. Y según lo que habíamos visto antes, si es que este triángulo es el doble, yo sé que el perímetro de este triángulo acá va a ser 2 veces 9, 18. Eso ya sabemos que es 18, pero calculémoslo para verificarlo. Me da 6 más 4, 10. Más 4, 10. Más 8, 18. Se comprueba. Ambos teoremas funcionan. Y bueno, por algo son teoremas. Pero para que lo vean un poco también ustedes. Eso es lo que me está hablando de esta forma. Matemáticamente así se escribe. Ya que el área de ABC, partido en el área de PQR, es lo mismo que mi razón entre cualquier par de lados semejantes, pero al cuadrado. En este caso, si quieren ver cómo quedaría esto, me quedaríamos de tú. Si hago el lado AB partido PQ, me queda razón de 4 partido en 2, que es lo mismo que 2, por lo cual de ahí saco yo que en verdad la razón de las áreas, en este caso sería 2 al cuadrado, que es 4. ¿Alguna duda con el teorema 2? Porque después de eso pasamos a los ejercicios. Y vamos a aplicar la misma modalidad de siempre, un poco de ejercicio y después hago uno yo y así. Si es que está todo claro, creo que podemos pasar al primer ejercicio. Yo creo que este se lo voy a dejar a ustedes para que ahí traten de recordarse el tiro de la materia. Se pueden vean la materia si quieren apoyarse, ¿no? Por ahora estamos practicando, así que no hay ningún pegado en volver a ver la materia para que después nos venga más naturalmente. Así que les voy a dar, para este ejercicio, les voy a dar un minuto, porque yo estoy seguro que lo pueden hacer en ese tiempo. Revisando. Y un minuto desde ahora. Buena suerte a todos.
Y se acabó el tiempo. A los que no mandaron su respuesta por el chat, ¿les costó el ejercicio? ¿No les alcanzó el tiempo quizás? Aquí vemos cómo lo hacemos. Ya lo explico yo. No sé. O si no, dale, Javier, ¿te sientes capacitado para explicarnos a todos el ejercicio? Eh, es que lo que hice fue una regla de tres. Muy bien, esa es la idea un poco de todas estas relaciones. Y perdón por demorarme, pero es que vaya, tuve que sacarme los audífonos un poco. No, Por no hay eso. problema, no hay problema. No te preocupes. Entonces, ¿qué hiciste? Contanos. ¿Cuál fue tu lógica? En 16, o sea, hice la regla de tres así como, no sé si la hice bien en realidad, porque puse 16, o sea, 8 como X, yo puse una X, o sea, 4. ¿Dijiste esto? 8 a 16, lo que, No, el 16 lo dejé arriba, o sea, dijiste 16 partido en 8 sí, es igual a y partido en 4. sí. De ahí los multipliqué y los dividí en 8. Dame un segundo para pensar si está bien o es una coincidencia. Por eso, no sé si lo hice bien. Bueno, me dio bien la alternativa, Bueno, pero no sé si te hice dio buena la, la alternativa, sí. no sé si hice la relación correcta. Esa. Bueno, quizás esté bien, va a tener que dar una vuelta, pero la relación, digamos, más lógica de lo que estudiamos ahora es agarrar los lados opuestos, es decir, el 4 con el 8 y el 16 con el i. No, y efectivamente está bien lo que hiciste porque es equivalente, o sea, puedo reemplazarlo acá. Es multiplicar por 8 y dividir por i. Bueno, parece que encontraste una buena fórmula, si es que te gusta, puedes ocuparla. Pero básicamente la fórmula como con la que hubiéramos llegado si aplicamos la misma fórmula que está en la materia es 16, 16 dividido en i ha de ser igual a 8 dividido en 4. ¿Ya? De todo esto podemos despejar y, pero quizás algo útil de percatarnos es que 8 es el doble de 4, por lo cual podemos imaginar que y su doble es, o sea, y su doble es 16. Entonces podemos ahorrarnos unos cuantos segundos de cálculo y escribir 8 nomás. Pero si preferimos, podemos también desarrollarlo. Y nos queda que este 16 es igual a y 8 partido en 4, 2. 2 por y, porque multipliqué por la y para allá. Y nos queda finalmente que y es 16 partido en 2, que es 8. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Se entendió cómo se hizo? ¿O lo explico quizás de alguna otra manera? ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora me toca a mí hacer este ejercicio. Las rectas L1 y L2 de la figura son paralelas y los trazos CB y AD se cortan en E. Si AE igual a 6, vamos a escribirlo al tiro, AE igual a 6, BE igual a 10, DE igual a 9, entonces ¿cuánto vale CE? No, esa es mi pregunta. Si yo puedo ver de este dibujo que el triángulo, bueno, puedo verlo como yo quiera, que el triángulo EDC es como el resultado de proyectar el lado o sea, AE y continuarlo, y lo mismo con el lado BE y continuarlo hasta llegar a C. Pues lo sigo al revés, pero en ambos casos me doy cuenta que es como una continuación de los lados de mi triángulo. Entonces yo sé que la relación entre este lado y este lado tiene que ser igual a la relación entre este lado y este lado. Entonces, si lo escribo matemáticamente, me queda que mi lado AE partido en ED
ha de ser igual a mi lado BE partido en C, que si reemplazo por números, quedo con que es 6 dividido en 9, ha de ser igual a 10 partido en C, que es mi incógnita. Si ahora yo tengo que despejar C, y me queda 2 tercios, 2 tercios por CE. Este 2 tercios aparece porque es lo mismo que 6 novenos. Para que lo vean que sea con más detalles, porque 6 es 2 por 3 y 9 es 3 por 3. Entonces yo puedo eliminar los 3. Me queda el 2 tercios que está acá. Y esto de acá tiene que ser igual a 10. Entonces ahora yo multiplico por 3 medios para eliminar. Si yo hago la multiplicación por 3 medios a ambos lados. 3 medios y por 3 medios. Y me queda que es CE es igual a 10 por 3 medios. Que es lo mismo que 5 por 3, que es lo mismo que 15. Que sería la respuesta D. ¿Queda claro el proceso? ¿O quieren que lo explique de otra manera? Si es que quedó todo claro, podemos pasar al ejercicio siguiente, que es el 3. A ver cómo les va con esta bestia. Les voy a poner 3 minutos para hacer este ejercicio porque es un poquito más complejo. Después voy a acelerar un poco el paso con los otros ejercicios para que alcancemos a hacer más. Solo les voy a dar una pista, quizás los ayude. Y que acuérdense cuáles eran las propiedades del trapecio. ¿Qué propiedades tenían las bases del trapecio la una respecto a la otra? ¿Qué son entre ellas? Eso los puede ayudar a ver cómo resolver este problema.
Ya. Me da 8. Ya. Antonia, ¿te sientes capaz de explicarnos cómo hiciste el ejercicio? Sí, Dale, explícame. solo hice una ecuación de x más 2 partido en 9, Ujú. que es igual a x más 6 partido en 12. Muy bien. Y de ahí da 2, o sea, 12x más 24, que es igual a Eh, 9x más 54. ¿Tú multiplicaste por 9 o por 12? O sea, el x más 2 lo multipliqué por 12 y el Ya, x perfecto. más Hiciste 6 lo 12x multipliqué más por 12. 24. Perfecto. Y más 9x más 54, ¿eso? Sí, 54. Muy bien. y de ahí da 3x es igual a 30, porque al 12 se le resta 9 y al 54 se le resta el 24. Muy bien. Y la Y adición de 30 en 3 es 10. excelente. Muy bien. Esa es la forma correcta. O sea, bueno, una de las formas correctas de hacer el ejercicio. Así que muy bien, Antonio. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguno quedó con duda de cómo se hacía este ejercicio? ¿O les quedó claro el método de Antonio? Quizás lo único que hubiera especificado o agregado es por qué o de dónde saqué esta relación, que este es lo que vimos de semejanza, que básicamente este es como este triángulo de acá, de alguna manera se prolonga hasta acá, y lo mismo este de acá, hasta acá, y tenemos estas bases que son paralelas entre ellas. ¿Por qué? Porque sabemos que son un trapecio. El trapecio tiene bases opuestas paralelas. Entonces, por eso podemos ocupar esa relación de semejanza, y nos queda, si es que le pongo un nombre a este punto al medio, a B, C, D, E, me da que BE, voy a hacerlo como hizo ahí en verdad, que es CE dividido BE tiene que ser igual a DE dividido a E. Eso es como un poco la previa a cómo llegó Antonia a esta ecuación. Pero si no, muy bueno el desarrollo. Ya, pues entonces sigamos. Me toca a mí hacer el ejercicio, pero me voy a saltar este ejercicio a uno que vi antes que era bien bueno. Estaba difícil, así que se los voy a hacer. Después, si vamos, pueden hacer alguno con áreas también. Entonces me dicen que la figura adjunta ABCD es un cuadrado y EFGD es un rectángulo. Si GC es igual a 3 y AB es igual a 9, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Me dan tres afirmaciones. En otras palabras, me están pidiendo calcular AFE para compararlo a este valor. Me están pidiendo averiguar cuánto vale AF y encontrar el perímetro de mi rectángulo EFGD. Entonces, marquemos la información que me dan. Me dicen que GC es igual a 3. GC es igual a 3. AB es igual a 9. Entonces, este lado es igual a 9. Me dicen que la figura entera es un cuadrado, así que yo sé que ambos lados, o sea, todos los lados miden 9. Entonces, esto mide 9, esto mide 9 y esto mide 9. Pero como yo sé que este pedacito de acá mide 3, yo sé entonces que este pedacito de acá mide 6, porque 6 más 3 es 9. O sea, estoy como viendo qué tanto me sobra. Sí, perfecto. Sigamos. Por otra parte, también, yo sé que este lado de acá, este lado de acá, mide 6. Porque estos dos lados de acá, estas dos cosas son paralelas y estas también. Según un rectángulo, entonces los lados opuestos valen lo mismo, vale 6. ¿Qué más puedo anotar? Em, Pareciera que eso es todo por ahora si es que no empiezo a calcular semejanzas. Pero no me falta nada, en serio. Esta información,
Bueno, veamos el área de AFE. A ver si no me afecta nada. No, ya. Mejor veamos el perímetro FGD. Pensando que me puede estar fallando. Ah, ya sé. Esto es lo que se me está olvidando. O sea, acá tengo ángulo recto y por lo tanto ángulo recto acá también. Y como veo que esto es un ángulo recto, puedo ver que esta figura de acá es además un triángulo rectángulo. Sí, al igual que esta también es un triángulo, chuta, un triángulo rectángulo. Por lo cual yo puedo determinar que este lado acá vale 3 también y este lado acá vale 6 también. ¿Por qué? Porque si veo semejanzas, tengo que estos dos triángulos de acá son semejantes entre ellos, ya que este ángulo de acá vale 45 grados. Incluso vámonos más sencillos que semejanza. En este caso ni siquiera era necesario ocupar semejanza. Ya que en este lado acá tengo 45 grados, ya que es la mitad del ángulo recto de acá. Es la diagonal, me lo separan dos. Tengo 45 grados y 45 grados. Por lo cual esto es la mitad de un triángulo, o sea, de un cuadrado. Por lo cual todos sus lados miden lo mismo y de aquí saqué que todos los lados valen 6. Entonces vamos a la primera pregunta, que es el área de AFE. Como, como AFE es un triángulo rectángulo, podemos ocupar la fórmula que vimos la semana pasada, que es que el área de un triángulo rectángulo es igual a cateto por cateto dividido en 2. En este caso es 6 por 6 dividido en 2, que es lo mismo que 36 dividido en 2, que es lo mismo que 18. Por lo cual la primera afirmación sería verdadera. Ahí está. Luego tenemos AF. Me preguntan si AF es igual a 6 raíz de 2. Calculemos la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Que sería en este caso 6 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a mi AF al cuadrado. Esto es lo mismo que 36 más 36, que es lo mismo que 2 por 36. Esto igual a AF cuadrado. Y si le saco la raíz, me queda raíz de 2 por 36 es igual a AF. Pero por propiedad de raíz, que eso es lo que ven con el Byron, podemos sacar la raíz y separarla en dos raíces. O sea, podemos separar la multiplicación de raíces en dos raíces. Y nos queda así. Pero yo sé que raíz de 36 es 6, entonces me queda raíz de 2 por 6 es igual a AF. Y bueno, básicamente raíz de 2 por 6 o 6 por raíz de 2 es lo mismo, por lo cual esto es verdadero. Y finalmente, me piden el perímetro del rectángulo EFGD. Mi rectángulo EFGD es tal que sus lados valen 6, 3, 6, y bueno, puedo escribir el otro lado 3 porque los lados opuestos de un rectángulo son iguales. Y después simplemente cosa sumirlo y me queda, o sea, de sumarlos, perdón, no sumirlo. 3 más 3 más 6, que es igual a 6 más 6 más 6, que es lo mismo que 3 por 6, que es lo mismo que 18. Así que eso.
Y con eso finalmente encontramos que efectivamente es 18, por lo cual también es verdadera, por lo cual es la E y son todas las anteriores. Este ejercicio estaba particularmente, eh, no complicado, pero o sea, así como que tenía sus truquitos. Había que pillar cuánto valían estos ángulos, darse cuenta que todas estas figuras de acá eran medios cuadrados. Y en base a eso después podíamos construir todo el resto. Y casi que no había que ocupar semejanzas. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿O quedaron confundidas? Igual creo que se me ocurrió una manera de hacerlo con semejanzas. Quizá un poco más complicada, pero no se pierde nada intentando hacerlo. Si es que no entendieron nada, por favor díganme, yo no tengo ningún problema en volver a hacer este ejercicio más claramente. ¿Sí se entiende? Ya, excelente. Entonces, Berlín, ¿cómo sacó el área del triángulo? Perfecto. Volvamos a eso. Entonces, voy. ¿Estás de acuerdo conmigo hasta el hecho de que ambos lados miden 6? Voy a borrar este 9 de acá, que es como el lado grande. No es como todo esto. Javier, ¿estás de acuerdo conmigo hasta la parte en que ambos lados miden 6? ¿O esa parte tampoco la entendiste? No, ya, perfecto. Entonces, retrocedamos un paso. Voy a volver a escribir toda esta parte. No me cuesta nada. Entonces ya. Yo lo que sé es que este lado mide 3 y este otro lado mide 9. Como es un cuadrado, yo sé que todos los lados miden 9. Y como yo sé que este pedacito de acá vale 3, yo sé que este pedacito de acá vale 6. Ya tenemos algo ahí. Como es un rectángulo, yo sé que este otro lado vale 6. También como es un rectángulo, yo sé que esto es un ángulo recto. Así que acá también, acá voy a poner otro color, pero también tenemos un ángulo recto. Luego, yo sé que este ángulo de acá también es un ángulo recto porque es un cuadrado. Todas sus esquinas son ángulos rectos. Refractación. Todas estas esquinas son ángulos rectos. Ahora voy a hacerlo por semejanza, para que veamos con semejanza. Entonces, mi gran duda es cuánto vale GF y cuánto vale EA. Pero yo sé que como esto es un rectángulo, yo sé que este pedacito acá mide lo mismo que GF, porque son los lados opuestos de un rectángulo. Entonces, este lado mide lo mismo. Y como yo sé que este lado de acá, voy a poner otro color, este lado de acá, más este lado de acá, tiene que ser 9, porque es el cuadrado, yo puedo escribir esto. Puedo escribir que GF más EA tiene que ser igual a 9. Pero no es lo único que puedo escribir sobre GF y sobre EA. Yo también sé que estos tienen una relación semejante, puesto que, este, puesto que ambos tienen, tienen bases paralelas y comparten, claro, y tienen mismos ángulos finalmente. O sea, esto acá es un ángulo recto, o sea, ambos tienen, esto acá también es un ángulo recto, puesto que esto acá también es un ángulo recto, como todo esto es un rectángulo. Si yo puedo ocupar semejanzas. Entonces, yo quedo con que mi semejanza es tal que GC partido en EF ha de ser igual a GF partido en EA. Y acá yo puedo despejar GF, finalmente esto es un sistema de ecuaciones. No sé si ya los vieron con el Byron. Y si es que no lo vieron, acá les hago un pequeño repaso de lo que son. Pero finalmente yo sé que GC y EF valen 3 y 6. Si yo reemplazo acá en la ecuación, 3 partido en 6 tiene que ser igual a GF partido EA. Y finalmente esto es lo mismo que, a la escribir en forma resumida, que 2 veces GF es igual a EA, o sea, mide el doble. Yo con esto de acá, o sea, bueno, me salté unos pequeños pasos ya, pero finalmente es porque esto acá me da un medio, 3 partido en 6 es un medio, esto es GF partido en EA, multiplico por EA a ambos lados, ¿sí? A este lado se me cancelan los EA, y acá aparece un EA,
este lado queda A, y multiplico por 2 ambos lados. Acá multiplico por 2 ambos lados. Y me queda, acá se me eliminan los dos y me queda GF por 2 a este lado. Entonces de ahí sale esta fórmula acá. Y esta fórmula de acá, yo la puedo meter acá adentro. Y así quedo con que esta ecuación es equivalente a que GF más 2GF es igual a 9. Y con esto quedo que 3GF es igual a 9, por lo cual GF es igual a 3. Y una vez que tengo GF, es fácil de ver que EA mide 6. O sea, ahora yo puedo reemplazar que esto mide 6 y esto mide 3. Y una vez que tengo todo eso, tengo 6 y 6 acá, yo sé que la fórmula del área de un triángulo rectángulo, o sea, si tengo un triángulo rectángulo, es lo mismo que cateto, voy a ponerle cateto 1 por cateto 2 dividido en 2. Y en este caso mis catetos son 6 y 6 respectivamente. Entonces yo acá lo reemplazo. Es 6 por 6 dividido en 2, que es lo mismo que 36 dividido en 2, que es 18. ¿Ahora se entendió, Javier? ¿O no todavía? ¿Sí? Excelente. Bueno, acá hice una versión distinta, con semejanzas, pero quizá era más claro de dónde salía el 6. Excelente. Bueno, ahora los últimos minutos voy a hacerle hacer a ustedes, no, voy a hacer el ejercicio anterior. Veamos si entendieron. Ahora está un ejercicio sin triángulos. Y sin figura incluso. La pueden dibujar, yo creo. Les recomiendo dibujarlo quizás para ver bien el dibujo, pero a ver si se acuerdan del teorema 2 que vimos. Y les doy 2 minutos para que lo hagan. A ver cómo les va. ¿Cómo van? ¿Está muy difícil el ejercicio? En proceso. Vamos, vamos, que se puede, Antonio.
Como nuestro hijo está en el proceso, les voy a dar unos minutos más. A ver cómo les va. Dice, bueno, está bien. Lo hago yo, no se preocupen. Entonces, me dicen que un par de lados homólogos vendría siendo un poco lo mismo que semejantes, o sea, como que son el equivalente del uno en el otro. Voy a dibujarlo para que se vea quizás mejor, más o menos a lo que voy con homólogos. Ya, digamos que tengo este hexágono. Creo que no dice que sean regulares, pero dice que son semejantes entre ellos. Así que voy a copiarlo. Y digamos que tenemos este que es bastante más grande, ¿no? Los lados homólogos son, voy a pintarlo nomás, pero sería este con este con este con y así, ¿no? Bueno, voy a pintarlos todos para que quede lo más claro posible. Que me queda rosadito. Rosadito y por último, celeste. Ya. Entonces, ¿qué me está diciendo el enunciado? Me está diciendo que uno de estos lados homólogos, yo puedo elegir cualquiera, pero lo importante es que elija uno, es que el chiquitito vale 3 y el otro vale 6. Podría haber elegido cualquiera de estos lados, es solo para poder visualizarlo quizás gráficamente. El chiquitito vale 3 y el grande vale 6. Y dicen que el área de este vale 84, el grande. Entonces, ¿qué sé yo sobre el área de dos figuras semejantes? Y ahí es donde entra el teorema 2. Teorema 2. Que este me dice que el área, el área voy a poner en este caso el grande, se voy a poner un más para grande, partido en el área del chico con un menos, es lo mismo que un lado del grande partido en un lado del chico, todo esto al cuadrado. En este caso, un lado del grande, aquí sin espacio, pero voy a correr esta figura quizás, mejor. Voy a pegarla acá. Un lado del grande es 6 y un lado del chico es 3. Y esto, bueno, obviamente estos dos lados tienen que ser homólogos entre ellos, tienen que ser equivalentes, tienen que ser verde con verde, naranjo con naranjo, azul con azul o rosado con rosado, así, pero tienen que ser los lados homólogos. Esa es la idea, que sean los lados homólogos. Y esto al cuadrado. Obviamente esto es lo mismo que 6 dividido en 2, o sea, 6 dividido en 3, que es lo mismo que 2. Ah, ya te dio. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, ya partí a explicarlo, así que lo voy a dar hasta el final, ¿no? Eso que ya estamos en la hora. Entonces, esto me da 2 al cuadrado. Que 2 al cuadrado es 4. Ahora me devuelvo a mi expresión original que me dice que esto es el área del grande sobre el área del chico. Y mi incógnita es el área del chico. Entonces voy a escribirlo acá. Área del grande partido área del chico es igual a 4. Por lo cual,
Y como yo sé cuánto vale el área grande, que básicamente es esto, área grande igual a esto, es lo mismo que 84 dividido en el área chica es igual a 4, por lo cual yo multiplico por el área y divido por 4. En este caso me queda, voy a hacerlo explícito acá, multiplico por el área en ambos lados, me queda 84 igual a 4 veces el área chica, y entonces ahora hago, divido por 4 ambos lados, y esto me queda 84 dividido en 4. Voy a escribir bien, que realmente me da la cosa y escribo pésimo. 84 dividido en 4 es igual a chico, el área chica, y esto finalmente me da 20, no, 22, 42 dividido en 2, que es igual a menos, que esto finalmente es lo mismo que 21, que es igual a más chico. Y ahí finalmente puedo sacar que es el A. Siendo este el último ejercicio, ¿le quedó claro a todos o alguno quiere que lo explique una última vez o ya están todos muy cansados? Muy cansados parece. ¿Te había dado bien, Antonio? Muy bien. De repente el orden de los productos, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Eh, pero eso. Bueno, espero que les haya servido esta clase, que hayan aprendido harto, que no haya estado tan aburrida, realmente. Igual sé que es la peor hora porque ya me estoy frito, llevo todo el día trabajando, entonces es duro de 7:50 a 9, pero espero que les haya cundido. Si tienen dudas sobre la guía, no duden en preguntarme. Y muy bien, Renato, qué grande que eres. Ya, tengo registro igual de todos los que están, pero eso. Pongan presente todos los que están acá. Igual creo que tengo registro de todos los que llegaron. Y los que me avisaron que se tenían que ir. Voy a aprovechar de pasar la lista al tiro. Ya estamos a 16. Perfecto. Ya, bueno, ahora que todos pusieron presente, este, ahí los marco. Igual creo que me acuerdo más o menos de todos los que vinieron hoy día. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Cuídense, cuídense, cuídense. Y probablemente buen provecho porque yo voy a ir a comer ahora. Chao, profe. Chao, chao.